¿Eh? Si quieres iniciar. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados. Diego deberá ser operado por un hematoma subdural en la cabeza. La ambulancia en la que lo trasladan cruzó va a bajar en Guardamos unos minutitos y ya estamos arrancando. ¿No me parezco?
Hola. Hola. ¿Estamos? Hola. Hola Ariel, ¿me escuchás? Sí. Ahí vos sabés que la que habías mandado, Juli, me daba 2 del 11. Ajá. Bueno, Ahora está entre bien. está bien, bárbaro. Bueno, no sé si ya estamos en horario, así que si te parece podemos ir arrancando. Así Dale, que bueno, hago una pequeña presentación y después te dejo, Ariel. dale. Así que bueno, buenas tardes a todos los que se han conectado. Eh, Continuamos con esta temática de brindarle a nuestros clientes una charla técnica previa al remate mensual que organiza Gregorio Verasturi, y bueno, y esta charla organizada por la firma Unigran. Un poco, bueno, todavía complicado con este nuevo sistema de no poder hacerlo físicamente en un salón y vernos la cara con este sistema de Zoom, que bueno, mucho nos complica, pero bueno, creo que de a poquito nos vamos a ir acostumbrando. Así que bueno, en esta oportunidad, con el auspicio del criadero Don Pedro, a través de su representante comercial en la zona, Rubén Müller, hemos convocado bueno, a un gran referente en todo lo que respecta a sorgo, con muchos años de experiencia, el ingeniero Ariel Melín, director de la chacra experimental de Pazman, que bueno, que tiene muchísimo desarrollo en el tema sorgos. Bueno, para hablarnos un poquito de cómo deberíamos mejorar un poco su utilización en planteos pastoriles. Así que bueno, nuevamente agradeciendo a todos los que se hayan conectado. Bueno, te dejo el micrófono a vos, Ariel, y disfrutamos de tu charla. Bueno, gracias, Oscar. Cualquier cosita por ahí a través de los chats o algo de eso, después dejaremos un espacio para consulta o cualquier pregunta que surja. Dale. Bueno, ahí compartimos la pantalla. Se ve. Vos andá indicándome, Oscar, si cualquier Dale. cuestión, Perfecto. que se corte o lo que sea. Por hoy lo que le vamos a pedir a los que estén participando, que pongan en silencio, ¿no?, el tema del volumen, del audio, digamos, y bueno, y después le vamos a dar un espacio de preguntas, Oscar. Sí, la idea, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quería agradecer tanto a los chicos ahí de Carué, de Unigran, de Aberasturi, y a la gente de San Pedro, porque todos los años hacemos esta reunión, digamos, que es muy, muy amena, que se da antes del remate y antes de un asado, y bueno, y este año nos tenemos que estar con este sistema, que por suerte lo importante es que la información llega, cada uno está en su lugar, con su mate seguramente, y bueno, ya volverán los tiempos aquellos que, o no, pero bueno, esperemos que sí, donde compartimos un poco más el mano a mano, donde la discusión por ahí se genera en la misma charla. En este caso no, yo hablo como un loro y ustedes me escuchan, y bueno, y después, si queda algo, creo que los chicos después lo van a grabar, ¿no, Oscar? Para los Sí, clientes y los correcto, amigos. esa es la idea. Sí, se va a Así grabar que, para que la requiera, se la pasamos. bueno, ahí arrancamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Ariel, doble nombre, como antes se solía hacer, Ariel Alejandro Melín, soy hoy el responsable de la chacra. Y bueno, y tenemos algunos trabajos, algunas cuestiones en sorgo que venimos desarrollando desde hace varios años, este año no con muchas novedades, pero sí con algunos comentarios que hablamos algo antes con Oscar, antes de arrancar la charla, y que me parecía bueno tenerlo con él y con quienes andan en el campo, porque con respecto al manejo de algunos recursos forrajeros en lo que se respecta a sorgo. Así que bueno, mi lugar de trabajo es ahí a la chacra de Pazman, que en realidad este año tenemos una nueva gestión.
nuevas autoridades. Pasamos de llamarnos Ministerio de Desarrollo Agrario, no, Ministerio de Agroindustria, y ahora nos llamamos Ministerio de Desarrollo Agrario. Pero bueno, siempre seguimos funcionando como Chacra Pazman y hacemos generalmente las mismas cosas y publicamos y bueno, y creemos que a algunos les llega los informes que hacemos. Muchos años hemos generado información, y dentro de esa información, digamos, que escribimos con gente del INTA, con el grupo de trabajo que teníamos, de ahí surgió la red Sursorgo. Ahí ustedes tienen a Erika Andres, que es otra referente ahí también local, donde ella nos ha acompañado todos estos años y haciendo trabajos con forrajeros, y la verdad que también tiene un concepto y una claridad en lo que es el manejo del sorgo, digamos, es alguien referente ahí local que la pueden consultar también. Así que información hay mucha, está disponible, hoy está todo esto disponible, por eso lo traje, está todo disponible virtualmente, así que si lo requieren nos pueden escribir un mail, o a través de los chicos o a través de quien sea, y nosotros les mandamos tanto el manual como los otros artículos, que me parece que es siempre interesante tener. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo hoy en una hoja de ruta? Muchas cosas que ya hemos visto el año pasado y el anteaño, pero bueno, creo que no vienen mal a la hora de ya estar yo diría en plena campaña, ¿no? En plena campaña de sorgos, con un año bastante atípico, más allá de la cuestión pandémica. Un año bastante atípico porque el año pasado veníamos de un año de un invierno bastante seco, con una primavera que arrancó tarde. Este año la situación, por lo menos localmente, y creo por lo que dicen los pronosticadores, herramienta que realmente hay que usar, digamos. Creemos digamos, es un año bastante diferente. Por ejemplo, ya tenemos sorgos sembrados, sorgos forrajeros sembrados. Y exitosamente sembrado, y eso nos permitió, por las temperaturas que hemos tenido en los últimos días, y la humedad. Tardan un poco más, porque el suelo no está del todo con temperatura para que emerjan rápido, pero ya los tenemos emergidos, y eso es unas cosas que vamos a refrescar en cuanto al logro de los sorgos. Bueno, un marco ambiental, consideraciones, estos valores del cultivo que no voy a tocar, pero que ya lo sabemos o brevemente voy a tocar. Fechas de siembra, volvemos a refrescar, manejo malezas, y bueno, y después nos metemos un poco más ya a lo que es manejo de forrajeros y sileros, y si queda alguna pregunta para graníferos, yo no traje nada de graníferos, pero la podemos evacuar, si es que la sabemos. Si uno mira este mapa fitogeográfico, que ¿no? se llaman unidades de vegetación en Argentina, en realidad le cruzamos esas dos líneas horizontales y en toda esa área uno podría estar haciendo sorgo en el país. Y está limitado principalmente el paralelo 40, no más hacia el sur, no hacia el paralelo 42 o 41, principalmente por temperatura o por el periodo libre de heladas. Pero hasta ese lugar, digamos, hemos logrado con éxito lo que es, por ejemplo, con la gente de INTA Casubi, bajo riego, hay toda una zona de riego, donde el sorgo se logra con muy buenos volúmenes de forraje. Así que tiene si uno mira el país, con la extensión del país, tiene un área tremendamente grande, hasta el norte del país, paralelo 22, 23, en realidad en el antiplano que conocí el año pasado, gracias a un viaje, el antiplano jujeño, ahí no viene nada en realidad, pero sí hay lugares entre la montaña donde hay valles, donde ahí con riego podría llegar a entrar el cultivo de sorgo. Y la otra gran diferenciación dentro del área del país lo da las precipitaciones. Todo lo que es de 300 milímetros hacia el oeste, el sorgo se va a desarrollar, pero siempre en sistemas de riego. Ahora, de 300 milímetros a 400 milímetros, los tipos que mejores se adaptan, y hay años que nos pasan en nuestra zona, en Carué, ya más más hacia el oeste, hacia La Pampa,
que los que mejores andan son los forrajeros, eso es indudable. Ahora, ya en la isoieta de precipitaciones, en la zona central, en la zona media, digamos, de 400 a 600, los doble propósito, tipo azucarado, son, digamos, como excepción, son los que funcionan también muy bien, y ya a un régimen de precipitaciones mayor, esto es anual, ¿no? A un régimen de precipitaciones mayor, lo que es todo granífero y doble propósito, hacia el sur los ciclos cortos, para que queden conceptos claros, y a medida que nos vamos yendo hacia el norte, ciclos intermedios y ciclos largos, para lo que es granífero. ¿Por qué menciono tanto el tema de graníferos o por qué hablo tanto del tema de graníferos? Porque hoy el sorgo granífero pasó a ser lo que había pasado hace 5 o 6 años atrás, a tener valor de mercado, a tener demanda de mercado, como las forrajeras, maíz, cebada, sorgo, no escapó, y con unos $30 más, 30, 20 dólares más que maíz, de hace bastante tiempo, y eso por la atracción de la demanda, principalmente que apareció China, con compras ya 2021 ya fijadas a 180 y hasta 190 dólares desde Quequén. Así que hoy el sorgo, más allá del cultivo forrajero, como lo conocemos, o el cultivo ganadero, como lo conocemos, hoy tiene una oportunidad agrícola que hay que estar atento, y bueno, y el que esté ordenado, puede llegar a ser algún lote como para producción de grano que hemos tenido en la zona y con éxito. En esta condición ambiental, acá pongo 2 puntos importantes a ver, y esto también lo traje de otra manera, pero siempre lo refrescamos, que es, en esta época que estamos, primeros días de noviembre, se empieza a estabilizar y a aumentar lo que es temperatura de suelo para la siembra, emergencia y logro. Fundamental tema de tener entre 15 y 18 grados de temperatura de suelo para tener buena emergencia y logro del cultivo. A medida que nos vamos hacia el 15 de noviembre, que nosotros tenemos como fecha óptima para nuestra zona, es cuando el sorgo lo sembramos y si tiene humedad, en 3 días tenemos el sorgo afuera. Lo que les contaba hace un momento de que ya tenemos sorgos forrajeros logrados, se hizo a partir de, lo sembramos el 15 de octubre, ¿no? Nos adelantamos bastante este año, pero ¿qué pasa? Teníamos en labranza convencional temperaturas mayores a 15 y teníamos humedad, y el forrajero, vamos a ver que una de las cuestiones que nosotros proponemos es decir, bueno, pucha, según los pronósticos, según el manejo que estuvimos haciendo, la programación que estuvimos haciendo, el forrajero cuanto antes lo siembro mejor, porque es el que yo me anticipo, porque voy a necesitar ese forraje, principalmente en un pronóstico niña, donde en enero vamos a estar complicados, en enero en la cual es la cadena forrajera, pero yo con esto ya me estoy asegurando, ¿sí? Entonces esas cuestiones de manejo son las que nos gustan y son las que ponemos bastante acento en tener en cuenta para no quedarnos a pie en la cadena forrajera, por ejemplo, ¿no? que tan importante es en nuestra zona. Y otro punto importante, acá lo voy a marcar con la flechita, ahí con la flechita de la computadora, de las temperaturas, es si uno quiere en un doble propósito o en un granífero, realmente que cuajen y realmente que den algo de grano, en el caso de los doble propósitos, que son ciclos muy largos, con años muy buenos, porque a veces nos ha tocado que no hela hasta casi fin de abril, o no hela hasta mayo, para poner una fecha. Estos últimos años las primeras heladas han sido en mayo, así que están atrasadas las primeras heladas, pero la temperatura óptima de llenado de sorgo, tanto en floración, cuaje y llenado de grano, se da con 31 grados. La verdad que en enero podemos llegar a tener un promedio algunos días de esa temperatura, pero en enero no nos gusta que caiga la floración por una cuestión de demanda, digamos, de estrés hídrico y térmico. Entonces proponemos que la floración de casi todos los sorgos nos caiga, floración, no panoja, floración nos caiga ahí a partir del 20 de febrero,
digamos, ya fin de febrero, la última semana de febrero. Con esto logro tener un buen llenado, y esta fecha es como la primera fecha. Tenemos dos fechas importantes, la siembra, las fechas de siembra, y la fecha de floración si yo quiero obtener almidón, si yo quiero obtener grano. Y esa fecha tiene que ver con la floración, después manejando ciclos, etcétera, que me caiga fin de 20 de febrero. Con esto voy a lograr un buen cuaje en lo que es nuestra zona sur, voy a lograr un buen cuaje y una buena tasa de llenado de ese grano, que en los ciclos intermedios y en los cortos va a ser buena, porque es corto el periodo, y en los ciclos largos lo que me va a permitir es juntar 2.000, 3.000 kilos de grano para un doble propósito que puede llegar a ir a destinado diferido o puede llegar a ir a destinado a silo. ¿Sí? Pero es como que hay que tener, estas son dos herramientas que debemos manejar, porque, digamos, un ciclo corto, yo en realidad me debería estar atrasando, ¿no? Yendo ya más a fin de noviembre la siembra, para que esta fecha de floración me caiga en lo que es 20 de febrero. Y en un ciclo intermedio ahí ya me tengo que estar jugando más a 10, 15 de noviembre. Y en un ciclo largo ya tendríamos que estar sembrando en esta semana. ¿Se entiende? Entonces, según el ciclo, es cuando yo ubico la floración. A ver, pensar un poco en lo que nos está pasando ya hace unos años con los maíces tardíos. Queremos ubicar floración en el periodo crítico donde haya menos estrés. En el sorgo ocurre exactamente lo mismo. Y es muy parecido a las ventanas de ese llenado. La particularidad del sorgo con maíz es que el sorgo tiene la capacidad de aguantar un periodo de sequía. Tiene la capacidad, la planta no se muere y la planta espera a esa floración, pero ese esperar, ese stand-by de unos días, hace que esa floración se me vaya corriendo hacia entrado el otoño, cosa que yo no quiero. Y ahora vamos a ver cuáles son las herramientas, si uno está pensando en grano, cuáles son las herramientas para que, si pasa eso, que sea lo más corto posible. ¿Por qué sorgo? Por rotación, nos ha dado estabilidad y nos va a seguir dando estabilidad al sistema, tiene un balance de carbono realmente alto, y lo que decía recién último, en lo que hace lo que es granífero principalmente, y por negocio, por venta de una mercadería, que va a ver cómo tratarla, va a ver cómo acondicionarla para que después nos sigan comprando, una mercadería que se llama grano de sorgo, que hoy vale, muchachos, $200, que en algún margen que hemos hecho nos está dando unos $600, ahí con poco rendimiento, nos está dando $600 de margen bruto por hectárea, digamos, ya sacando todos los costos directos. Así que la verdad que el porqué este año tiene un énfasis mayor. La estabilidad, bueno, la estabilidad este año también tiene otro, digamos, este año como hay 4 puntos clave. Ganadería de cría y recría con muy buenos valores la vaca. Año niña, yo le preguntaba hace un rato a Oscar cómo está en tema de stock de semillas, me decía que queda poco, y en realidad se está viendo esto, una alta demanda de sorgo. Año niña o pronosticado niño, entonces el sorgo ya sabemos que nos ha salvado, esto que estábamos hablando, nos ha salvado realmente en más de una oportunidad. Y el tercer punto o cuarto punto es el tema del negocio del grano. ¿Dónde hacer sorgo? El sorgo se adapta, como vimos en las transparencias anteriores, a una amplia región del país. Y después nosotros tenemos comprobado que se adapta a distintos lotes, a nivel lotes agrícolas, lotes ganaderos, aquel lote que está pisoteado, que bueno, le tengo que hacer algo, pero bueno, a esos lotes que están limitados o tienen alguna limitante, ya sea de manejo o de estructura de lote, se adapta muy bien. Ahí tendrían que apagar el audio. Lotes bajos alcalinos, alcalinos, no sódicos ni salinos, pero sí lotes alcalinos. Les traigo unos datos de pH 8, 8, 9, 9, donde el sorgo lo logramos y tuvimos muy buena producción. Lotes arenosos, tenemos lotes ahí hacia el oeste de Carué,
lotes hacia el oeste, hacia la zona de La Pampa, y obviamente en sistemas de riego, tanto por riego Estamos acá en la reunión. como es en la zona sur, también, o en Mendoza, donde andan muy, muy bien. El cómo, algo que vamos a contar ahora, y el para qué, ahí está todo lo que tiene que ver la programación, ¿no? El para qué, si va ganadería de cría, si va ganadería de recría, si va novillo, qué utilizamos, si lo voy a usar como cobertura, ¿tá? Hoy está tan en boga el tema de cobertura y el tema de realmente este carbono que es importantísimo, y lo que venimos diciendo todos los años, y lo ratificamos este año. Las cebadas o algunos trigos bien fertilizados sobre rastrojo de sorgo están sanos, tienen muy buen desarrollo, eso sigue funcionando, y pasa algo abajo del suelo que la fina sobre esos rastrojos realmente anduvo muy bien y sigue andando bien. Por rotación, digamos, para reserva, algo les traje este año también de reservas, principalmente de rollos, porque hemos tenido consultas, ¿no? Así que bueno. En el ambiente que trabajamos, generalmente es el de tosca, no son suelos profundos. Y ahí esa transparencia muestra un ambiente tosca de casi hasta 83. En realidad nosotros tenemos un ambiente tosca que va, yo diría, si uno mira acá, a ver si me toca la playilla, y vamos de 0 a 35. Es lo más normal de nuestra zona, de nuestra subregión, ¿no? De la región norbertánica, y es una amplia región, va de Darragueira, grandes lotes, muchos lotes de La Pampa, y en nosotros nos pasa lo mismo, salvo de las lagunas hacia el norte, que son suelos arenosos más profundos, tenemos una amplia región con este tipo de suelo, y ahí el sorgo, la verdad que se ha comportado y se sigue comportando bien. Esto, bueno, esto siempre lo traigo porque me gusta y creo que es cómo usa agua. De todos los cultivos de verano es el que menos usa agua. Eso está muy, digamos, lo tenemos muy aceitado y es así, y lo seguimos mostrando porque nos gusta. Y por ejemplo acá, un forrajero, ¿no? O un azucarado forrajero me genera 50 kilos de materia seca por milímetro. 50 por 300 milímetros que me toquen en el cultivo, muchachos, son 15 toneladas de materia seca. Si lo llevo a verde, estoy en unas 60, 55, 60 toneladas de materia verde. ¿Tá? Hoy Oscar me decía hace un rato, vamos acá al mínimo, un doble propósito. En Carué, ahí la zona de ustedes, todo lo verde es Carué, ¿no? Siempre es marginal Carué, ¿no? Es el sitio que tenemos marginal. Pero en Carué, cualquiera de ellos, ¿no? Dio 20 kilos de materia seca por milímetro. Por 300, generalmente las precipitaciones acumuladas en el ciclo cultivo, que las contamos desde octubre hasta abril, hasta que hela, generalmente, no siempre, pero suman 300 milímetros en este periodo primavero-estival, por 20 son 600 raciones, son 6.000 kilos. ¿Qué maíz hijo me da 6.000 kilos de forraje seco? Ninguno. El sorgo lo da. Y lo ha dado todos los años. Ahora, si usted, bueno, el otro día tuve una consulta. ¿Qué pasa si lo pastoreo y lo quiero aparte dejar para... Y no, o lo pastoreamos primero y le sacamos las raciones. Digamos, no le pidamos al sorgo, que es un recurso noble, cosas extras, digamos. Lo que digo, que para desarrollar estas eficiencias o para generar biomasa necesita tener raíces, volumen raíces, necesita tener biomasa verde digamos, que haga fotosíntesis y que funcione, y para esa función necesitamos no comerla, porque si la comemos, digamos, cuando yo había programado 600 raciones, me terminan quedando 200. ¿Qué pasa? Que ya me comí 200 en el verano. Siempre los sorgos pastoreados, esta era la pregunta, los sorgos pastoreados, que yo pienso después dejar diferido, me bajan, si bajan su producción, si lo pastoreé, entre un 30 o un 35% de lo que yo tenía pensado o potencialmente me puede dar. ¿Sí? Así que yo estaba pensando en 600 raciones por 35, ahí me está sacando 200 raciones. ¿Sí? Esto tiene que quedar súper claro. Yo le saqué biomasa, se recupera, rebrota, funciona muy bien, pero me bajó 200 raciones. Cualquier cuentita que hagamos, ¿no? Como siempre les digo o hago hincapié,
en los recursos, cuántas raciones dan, el sorgo es el que, en general, de los recursos forrajeros, en general es el que más raciones me da si lo miro por hectárea por año, ¿sí? Un agropiro me está dando un muy buen agropiro, me da 500 raciones utilizables, 600 si lo fertilicé o 700 si lo fertilicé, pero en todo un año. Una pastura de alfalfa me está dando 600 raciones utilizables. El sorgo me lo da en un periodo de 6 meses. Es explosivo. Hago esas comparaciones, no tienen nada que ver los recursos, no tienen nada que ver las peras con las mandarinas, pero hago la comparación en cuanto a cantidad de raciones, ¿no? La utilidad, ¿por qué las peras con las mandarinas? Porque la utilidad es distinta y lo que me asigna cada uno en su uso también es distinto. En la rotación siempre muestro esto lo hemos evaluado, la cabellera, digamos, ¿no? Esa cabellera de raíces, por eso después lo que digo que por eso funciona tan bien el cultivo antes, digamos, el que procede al sorgo, funciona tan bien porque me deja todo este volumen, que hemos llegado a sumar 4.000 kilos de materia seca en el suelo, ese aporte de carbono, de raíces, de enzimas, digamos, de los agroecologistas tan chochos con todo esto. Yo no me considero, tenemos un módulo de agroecología, pero no me considero agroecologista, pero sí sé que el sorgo funciona para esta nueva modalidad, o como quiere, de producir, que genera mucha biomasa, genera mucho carbono en el suelo, y todo esto lo da con este sistema fibroso de raíz. Para ir como rectificando algunos conceptos, la sequía del 2008, yo recuerdo y creo que nos va a seguir recordando, fue quien el sorgo nos salvó, y ahí vimos que el sorgo realmente soportó la sequía y nunca nos dio 600 raciones, pero nos dieron 200 raciones que nos salvaron las vacas. Aliado del suelo, por lo que acabamos de ver, genera alto volumen tanto de biomasa aérea como de biomasa y radicular y desarrollo radicular, ¿no? Ese suelo me lo afloja, es el cincel biológico, es el sorgo. Más que se lo llama el girasol, el cincel biológico, la verdad que el girasol tiene esa función de penetrar, de profundidad, pero con la cantidad de plantas que estamos poniendo 40.000, 50.000 plantas por hectárea, la verdad que sí es un cincel, bien, funciona, pero el sorgo estamos poniendo mínimo 120, el doble de plantas, donde toda esa estructura de raíces profundizan realmente, y es el cincel, no es pivotante, pero es un cincel biológico. ¿Se adapta a 250 milímetros? Se adapta a 250 milímetros, lo vimos 2008-2009 y hasta con menos milimetraje, con condiciones muy severas. ¿Es lo que queremos? No es lo que queremos. Queremos que le lleven 300, 400 milímetros en el ciclo, porque a mí me va a dar con ese milimetraje, si lo manejé bien la rotación, manejé bien el lote, controlé malezas complicadas, manejé bien la fertilización, la nutrición de ese sorgo, voy a obtener más de 600 raciones. Me tengo que poner como objetivo 600 raciones. Es un cultivo agronómicamente perfecto, así lo consideramos y por eso seguimos trabajando con él, ¿no? Algunos aspectos tecnológicos, ya el flaco Pancho, que es mi hijo, ya tiene 18, así que ya me pasó a mí, así que esa foto me queda del recuerdo y la nostalgia. Antecesores, esto me gusta porque acá lo traigo, digamos, lo que logro con algunos antecesores es en el logro de plantas, por ejemplo. Hoy no se está pensando en un suelo vivo, en un suelo biológico, no darle esos tiempos de barbecho larguísimos, de 6 meses, la verdad que no tiene sentido, salvo que venga un rastrojo de trigo, que algo lo aproveché, y un rastrojo de trigo lo estoy tomando como un verdeo de invierno. Acá pongo que el logro de stand de planta en el verdeo de invierno no es tanto, pero esto ha cambiado. Los verdeos de invierno lo estamos haciendo con vicia, eso es lo novedoso que les vengo a traer. En realidad estamos controlando las vicias ya hace en estos días, o hace unos 15 días, las avenas con vicia, que le estuvimos dando pastoreo hasta hace muy poquito. Eso me genera una buena cobertura, me generó
nitrógeno gracias a la vicia, tengo una cama de siembra generalmente es impecable, y ahí va o sorgo o maíz, pero la verdad que al sorgo también funciona muy bien, y es una rotación, es un antecesor realmente a tener en cuenta, tanto en forrajeros como para doble propósito o granífero. La verdad que funciona muy bien. Desde el punto de reserva de agua, no es buena, ¿no? Acá si uno pone reserva de agua en el suelo no es buena, pero ¿qué pasa? Que con una lluvia de 50 milímetros o 30 milímetros como tuvimos el otro día, llenamos de la maceta, ya tenemos casi la maceta llena. Entonces la verdad que en nuestros ambientes someros eso no nos preocupa y nos gusta que pase eso, siempre que siga lloviendo con esta periodicidad, digamos, ¿no? que viene ocurriendo. Ustedes por ahí venían un poquito más secos, pero el otro día también llovió bien, fue general. Y en realidad es eso, con 40, 50 milímetros, en algún momento en octubre o en noviembre eso lo tenemos. Así que, y eso me asegura la siembra, me asegura la implantación, me asegura el logro y la emergencia. Cosa muy importante. Profundidad de siembra, acá siempre voy a seguir con el hincapié, y esta la han visto miles de veces, irse 4, 5 centímetros, no sembrar los sorgos a 2 centímetros, que no me vengan con que se plancha, no se plancha. Esto que yo les contaba hace un rato de que hemos logrado y ya tenemos logrado sorgos de forrajeros ahí en la chacra, en lo que es en el módulo agroecológico, se sembró el 15 de octubre, ya tardó 10 días, no le decía que no, pero estaba sembrado a 4 centímetros, buscando la humedad, con emergencia, digamos, ya con brote del sorgo a los 3 días y con la emergencia a los 10. Así que esto ya no se negocia, lo tenemos muy aceitado y muy evaluado. Tiene toda la justificación ahí se ve la parte más seca, ¿no? Cuando uno hace esto, o cuando hacían que se sembraban a 2 centímetros, lo ponían acá en la parte seca, 3 días de noviembre, no quedaba más humedad, ¿no? Y yo lo que busco es esto, la parte más oscura, que donde hay humedad. ¿Sí? En realidad el tema de la profundidad tiene que ver con la humedad. Y el sorgo hemos visto, si esto me sigue, la computadora digo, esta particularidad que elonga el primer tallo, ese epicótile, lo elonga, y lo ha elongado cuando lo hemos sembrado hasta 10 centímetros. Ahí perdemos algunas plantas, pero lo ha elongado hasta cuando tenemos 10 centímetros. Y eso lo que me permite es tener un mayor desarrollo radicular, mayor arraigo, y la verdad que el sorgo eso lo logra. Momentos críticos del sorgo, esto ya lo vimos, la temperatura del suelo, pero el otro momento crítico es de emergencia, son 30 días, Esto no, acá hay más de 30 días, ¿no? No le den mucha importancia a estos 30 días. Pero es desde la siembra a la emergencia, y de la emergencia hasta 4 hojas desplegadas. Ahí hay 30, 35 días donde el sorgo es sensible a ¿qué? Principalmente a malezas. Cuello de botella. Entonces, una buena nutrición del cultivo, una buena cama de siembra, una buena profundidad, un buen logro, hacen que esa competencia empezara a borrarla, empezara a disminuirla, que es el cuello de botella de cualquier, ahí hablo en general, forrajeros, graníferos, doble propósito. Fechas de siembra, ya vimos también un poco, esto temperatura, va a depender de la temperatura del suelo, esto también lo vimos un poquito, ciclo de cada cultivar, ¿no? No es lo mismo si yo siembro un ciclo corto, que yo siembro un ciclo largo, o si yo siembro un forrajero, no es lo mismo. Entonces, primero mirar temperatura, después mirar la necesidad. Si yo más o menos ahí tengo los 15 grados durante unos días, como nos ha pasado el otro día, por ejemplo, en el forrajero, otra pregunta. Cayó la helada. ¿Cuánto hace? ¿Una semana? Asistime, Oscar, ¿hace una semana? Bueno, el forrajero este que habíamos logrado, que ya estaba logrado, estaba afuera, y la verdad que los forrajeros son los que tienen esta particularidad de que
una helada suave como la que pasó, que duró pocas horas, de baja intensidad, se la bancó, se puso un poco, las hojas se van a ver un poco de pigmentos antocianínicos, digamos, que se pone un poco morada, pero no pasa más de ahí, y ahora sigue su camino, digamos, sigue creciendo. Lo atrasamos unos días en el crecimiento, probablemente, pero no, una vez que está logrado e implantado no pasa nada. Ahora, si yo voy a poner un granífero de ciclo largo, 15 de octubre, donde quiero implantar 120.000 plantas, y la verdad que ahí no ¿se entiende? ¿Cómo sería lo que uno está pensando cuando está pensando en cada tipo de cultivar? Ahí me tengo que asegurar un poco más la implantación, y es más, si es un diferido doble propósito, que no me importe mucho sembrarlo temprano, ¿sí? Porque en realidad algo de grano nos va a dar, ya con 2.000 kilos, 1.500 kilos, la verdad que estamos bien para un diferido, entonces me tengo que asegurarlo lo que es el doble propósito. Ahí ya empezó a enroscarse la cosa. Control de malezas. Seguimos con las mismas herramientas digamos, tradicionales, atracina, metaloclor si lo tengo el dual, si lo tengo la semilla curada, y entrar limpio. Lo más importante, que antes se día ante la siembra, o digamos, sería mejor antes de la siembra, tener ahí el barbecho lo más cerquita. En hormonales estábamos usando estaranes, si hay alguna hoja ancha, el estarane me da que puedo sembrar al otro día porque no tiene esa residualidad que tiene el tordón o el 2,4-D, que le afectarían. Así que, y después, digamos, hay hoy en el mercado algunos graníferos con resistencia a los sorgos simi, que en el caso de San Pedro todavía no lo han desarrollado, no lo tienen. Esperemos que el año que viene ya tengan, porque la verdad que es una herramienta que para lo que es granífero viene muy bien. Y después, bueno, la fecha de siembra, lo que un poco estábamos hablando. Si voy a usar forrajero, adelantar. Si uso un ciclo corto, muy corto, de 55, 60, atrasar. Y si algo intermedio, estar ahí pensando en fechas intermedias, 10 de noviembre, 15 de noviembre, ya tener ahí la sembradora preparada. Esto lo vamos a pasar rápido, pero en realidad acá es con fechas de siembra, por ejemplo, un 422, que era un sorgo doble propósito, que no sé si queda en el mercado, como fecha 1 era 10 de octubre, fecha 2 era 30 de octubre, fecha 3, 10 de noviembre, como en forraje, las fechas óptimas para este sorgo, que es un ciclo muy largo, cómo se comportó bien en forraje. En granífero lo mismo, distintas fechas de siembra, lo que me hacen los ciclos cortos, los ciclos largos, a medida que el azul es el ciclo largo, ¿tá? A medida que yo me voy hacia enero, prácticamente no consigo nada, porque es lo que yo un poco les decía. Cuando yo lo sembré acá, esto era en San Cayetano, era un ensayo en San Cayetano, allá por partido de Necochea. Cuando yo lo sembré por el 20 de noviembre, este material lo que hizo fue que no dio mucho grano, porque lo superó el ciclo intermedio, que era este otro, el rojo, pero las floraciones que cayeron aproximadamente juntas, ahí cuando yo decía, 20 de febrero. A medida que atrasé la fecha, la floración también se atrasa, y por lo tanto casi no tengo grano, cuando yo lo sembré 12 de enero. Un poco el concepto. Densidades. ¿Qué pasa si lo siembro muy denso, no tan denso? Bueno, la estructura, por ejemplo, en este caso, la exerción, que es la parte que sale de la panoja con respecto a última hoja. Si yo voy con mucha densidad, más de 300.000 plantas, la exerción, que es la verde, prácticamente no tengo, queda la panoja toda ajustada ahí. La altura de tallo, la altura de la planta también es menor, y el diámetro de tallo también es menor. Entonces, pensemos un poco, un doble propósito, un granífero ciclo largo, aumentar densidad más allá de la competencia entre plantas, que tampoco la queremos por el tema del estrés, toda esta historia, pero aumentar el número de plantas, irse a 220 o irse a 300.000 plantas, no tiene sentido, porque así llegar a granar, voy a tener una planta débil, voy a tener una panoja pequeña,
¿sí? Voy a tener mucha fibra. Lo quiero para ensilar, me puede decir alguno. Bárbaro, pero no vamos con esa estructura. Ahora, si yo estoy pensando en un forrajero, ahora vamos a ver que la verdad, y lo siembro temprano, alguna planta puedo perder, ¿no? En el tema de la siembra hasta que emerge, pero en realidad yo busco que sea un poco, digamos, que no se me vaya tan alto, que desarrolle algo de tallo, que sean las plantas un poco más, digamos, que haya competencia, ¿sí? Entonces ahí sí proponemos aumentar densidad, pero no en los doble propósito y no en los graníferos. Y bueno, y acá el ejemplo del granífero, ¿no? ¿Qué pasó con un ciclo largo, ¿no? En baja densidad, normal, alta, muy alta? ¿Qué pasó con un ciclo corto y qué pasó con un ciclo largo? En alta densidad, que acá había lo mismo, 300.000 plantas, ahí en San Cayetano también dio 9.000 kilos. Ahora, ¿qué pasó con alta en el ciclo largo? Como veíamos en la transparencia anterior, se cayó el rendimiento. Por todos estos componentes de la planta, que se hicieron menores, planta más pequeña, y eso hace que el estrés, ¿no? Que si entró en latencia este ciclo alto, seguramente entró en latencia, se estresó y la floración pasó marzo. Entonces prácticamente no dio o dio muy poco grano. Entonces, en un ciclo corto, como todos ciclos cortos, atraso fecha de siembra, puedo aumentar un poco más de densidad, me puedo ir a 220.000 plantas, y con esto obtengo el mejor resultado. Bueno, también da el peso de 1000, da con la misma característica, y acá lo que muestra es que tiene que, en realidad, el peso de 1000 del ciclo largo a baja densidad, el peso de 1000 es importante porque la floración me cayó antes, ¿no? Cuando yo bajé la densidad, puse 120.000 plantas en un ciclo corto y le puse unas 200 al ciclo largo, el doble al ciclo corto. Bueno, a ver qué pasó ahí. No se mueve, che. Ahí está. Bueno. Estructura del cultivo y distanciamiento. Esto nos gusta porque en realidad lo que hemos evaluado es que la distancia de hilera entre los forrajeros proponemos sembrarlo a 20 centímetros, como está la transparencia ahí a la izquierda. Esto era todo un forrajero, digamos, por eso ven la planta más flaca, la hoja fina. No fue un ensayo, pero lo traigo a título de ejemplo. A 70, la verdad que no proponemos nosotros a 70 en nuestra zona porque tenemos problema de maleza, no sé qué, ya les digo, no, San Pedro le vamos a hacer otra vez el reclamo, va a tener que empezar a trabajar ahí Rubén, los dos Rubén, con el tema de si podemos sacar algún IMI, pero si tuviéramos un IMI, bueno, la verdad que es una distancia, es poco común para nuestra zona y no la proponemos. La que nos gusta es la de 42-52, que ahí, ¿no? Entonces, en forrajero iríamos a 20, en graníferos ahí está ciclo largo, podríamos ir a 70 porque tengo ahí como una mayor apertura, y lo que son 42, 52 ciclos cortos, ciclos intermedios o doble propósito. Y en general, ¿por qué pongo este distanciamiento? Porque se siembra con máquina chorrillo. Ahora, si yo estoy pensando en agricultura y hacer las cosas en un lote agrícola para obtener un producto que es el grano, con ese valor que tiene hoy, la verdad que tendría que ser un sorgo planteado, un sorgo con un ciclo intermedio para nuestra zona, lograr 120.000 plantas, estaría perfecto, con buena nutrición, y voy a obtener un rendimiento, digamos, promedio de 5.000, 6.000 kilos. ¿Sí? No lo veíamos porque no lo hacíamos, porque no había mercado, pero eso existe, y está, y tienen los materiales. Wichi es uno de los materiales que mucho me gustan, le vamos a hacer un poco de propaganda a San Pedro, pero Wichi es uno de los materiales que yo se los propongo abiertamente a ellos y a los que me consultan, porque es un material que la verdad que es muy estable con muy buenos resultados. Esto lo vamos a pasar, tipos de sorgo y usos, todos los usos que sabemos, y algo nos vamos a meter ahora. Los forrajeros, alta capacidad de rebrote, tenemos los BMR, los azucarados,
El destino de los forrajeros es el pastoreo directo. Los antecesores, acá pongo 4 escenarios posibles. Rastrojo de fina, porque lo dejaron y lo usaron como el rastrojo y durante el invierno. Esa es una opción, porque entro temprano. El año praderas degradadas. En forrajeros podrían dar la pradera degradada, lo que me da un año como este, que la pude haber controlado malezas y la misma pradera, porque hubo precipitaciones, hubo temperatura, la verdad que funcionarían bien. En forrajeros, el problema de la pradera es que tiene muchas plagas, digamos, de suelo, que al sorgo habría que curarlo. Para tener un mejor control, curarlo con algún insecticida de semilla, ¿no? Para lograr esta... Y ahí lo resalto a Benavicia, un antecesor que, ya les digo, le venimos usando con muy buenas... este año, si se levanta esto y hacemos las jornadas de campo, esperemos allá por marzo, lo vamos a ver, 2 lotes van a ir, uno doble propósito y uno granífero. Con baja densidad, el granífero, pensando en obtener una mercadería que es el grano digamos, para venta, y está sobre una Benavicia. Y la verdad que eso nos funciona muy bien, deja el lote libre de maleza. La verdad que, si bien está esto que yo le decía de los IMI, pero la verdad que con la Benavicia vemos que los lotes quedan muy limpios, con un lote muy suelto. Hemos encontrado algo que era viejo, y lo hemos empezado a manejar y la verdad que nos da bien. Maíz tardío como antecesor, ¿por qué? Porque es un maíz que se cosechó este año, algunos lotes agosto, como tarde, lo aprovechamos con la vaca, y la verdad que es un lote que generalmente los maíces tardíos son maíces RR, el control de maleza es bueno. La dificultad que estamos viendo hoy, hay un par de lotes que tenemos en forrajero con maíz tardío, es que tenemos un montón de guacho de maíz, el sorgo naciendo y un montón de guacho de maíz. Pero ya le buscamos la vuelta, le vamos a tirar la vaca unos días para comer ese guacho de maíz cuando tenga ahí 2 hojitas desplegadas, cosa que vayan cortando, y creo que lo vamos a solucionar. No me preocupa mucho. El sorgo, una vez que arrancó bien, pero bueno, sería una problemática, y una solución es esta, no comerse... que el sorgo, tratar de no comer sorgo, pero sí, como va a estar a distintas alturas, ya está a distintas alturas, ese maíz tardío lo podemos aprovechar. El guacho del maíz tardío. Labranza en forrajeros, como siembro temprano, siempre nos gusta la labranza mecánica. También podría ir con química, pero nos gusta más la mecánica. Si va con química, el tema nutricional, para que realmente emerja rápido, tener en cuenta, digamos, la fertilización a la siembra, mínimo 50 kilos de fósforo. Se adaptan todos los materiales tradicionales, bemerra, azucarados, ¿no? Se puede hacer un control en pos de malezas si tengo hoja ancha. Generalmente no lo hacemos porque una vez que el sorgo nació, es más, le podemos llegar a ganar a la gramilla, sembrándolo temprano, porque la gramilla todavía no arrancó. Los lotes que tienen gramilla recién están queriendo arrancar, y si yo ya tengo el sorgo nacido, la verdad que si el sorgo empieza a hacer sombra, la gramilla esa no avanza, no molesta más. Eso lo hemos evaluado en Indio Rico, por ejemplo, hace muchos años. Y bueno, la fecha de siembra, por ejemplo, generalmente adelantamos la fecha de siembra. ¿Cómo vamos, Oscar? Que ahí te veo. No, tenía la ilusión. Perfecto, así que bueno, creo que ya entramos en el tema interesante. Va a ser como, todo esto muy lindo, pero hay que ver cómo lo manejamos ahora. Ahora vamos a ver cómo lo manejamos. Bueno. El manejo de forrajero, tenemos como siempre 2 o 3 cosas claras, digamos. El manejo de forrajero, hasta el primer aprovechamiento uno debería, el adelanto de la fecha de siembra tiene que ver, porque uno debería entrar anticipadamente, porque ahí ya a fin de diciembre, enero, la cosa se empieza a complicar. Todos los años nos va a pasar lo mismo, principalmente porque ya las praderas no crecen, donde falta agua se detienen, las queremos conservar porque unas praderas son, la verdad,
tienen un costo importante en la implantación y en tener una buena pradera, realmente la tratamos de cuidar, así que las dejamos con remanente, no les damos mucho diente, y acá donde aparecen los forrajeros, donde me están cubriendo ese bache, ¿no? Generalmente, y lo que vemos es que como fecha así, digamos, desde que yo lo sembré hasta el primer aprovechamiento, deberíamos estar en 45, 50 días, 60 días. El primer crecimiento, como se ve acá, ronda ahí en los 85, 70 kilos de materia seca por día. Y después de ese crecimiento, que ya se da el segundo aprovechamiento, que ya ahí caemos generalmente caemos a febrero, mediados de febrero, tenemos datos casi hasta de 180, 190 kilos, como figura acá, en algunos sorgos un poco menor. Los fotosensitivos generalmente son los que tienen menos tasa o la tienen más tarde, la tasa de crecimiento, eso hay que tenerlo en cuenta, si uno quiere programar distintos tipos de sorgo. Tenemos los BMR, los comunes, los fotosensitivos. Pero bueno, ahí en febrero donde el sorgo nos pasa, ¿no? Nos pasa y se nos encaña y entramos, bueno. Y ahí empieza a ver un poco la cuestión de manejo, que ahora la voy a traer, en cómo manejar todas estas cuestiones. Hace poco, bueno, sigo con el tema, ahora hago el comentario, sigo con el tema de la distancia entre líneas. Esto es lo que no, lo que nos da acá está el talismán, con el talismán, esto significa a 20, a 40 y a 60, y en distintas densidades, y vemos que la verdad el efecto de densidad, a 20 siempre la más cantidad de forraje nos da distanciamientos a 20 porque arranca antes, compite mejor, en realidad tiene que ver con eso. Después vemos cómo manejamos talismán, que es el forrajero de San Pedro. Pero la cantidad de semilla, en realidad, lo que nos mejora es que tener más rápida o visualmente. En general, con 150.000, 200.000 plantas, nos gustan más 300 en forrajero, pero ya cubrimos el techo, digamos, de producción, digamos, ¿no? Al poner el forrajero, generalmente es la semilla más pequeña, con 15 kilos, 13 kilos logro buena densidad y buena producción. Este grafiquito a la derecha lo que muestra es que como el diámetro del tallo, si yo pongo demasiadas plantas, ¿no? 250, 200, 300, digamos, el diámetro de tallo se va haciendo menor. Es un poco lo que veníamos contando. Cubrir rápido es una de las cuestiones en el forrajero porque trato de no usar herbicida, y si lo uso ahí antes de la siembra, un control con un glifosato, un herbicida total, puede ir atracina y algún hormonal, como ya les dije, el estarán. Mayor captación de radiación logro con todo esto cuando yo lo siembro a distancias cortas, por eso insistir en el tema de las distancias cortas, mayor crecimiento de lo que nosotros vemos, mayor producción. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta transparencia cuando yo en un forrajero evaluamos qué pasó con ya al principio del periodo y hacia el final del periodo, qué pasó con la relación tallo-hoja, el forrajero y los componentes de la planta, hacia el final, los que les contaba, ya me empieza a pasar, empieza a haber esa mayor relación tallo-hoja. Y esto es perjudicial desde el punto de vista manejo. Bueno, ahí hay un doble propósito que no viene el caso. Desde el punto de vista de manejo, lo que veo es que tengo mucho desperdicio, ¿no? Generalmente en el lote, en los campos, lo que se ve es que tengo mucho desperdicio. Y consideramos que en realidad a los forrajeros hay que empezar a manejarlos diferente. Bueno, ahí hay otra transparencia de las tasas de crecimiento. Y acá quería llegar al ensayo que hicimos con Erika ahí en Carué, que lo vamos a seguir repitiendo, digamos, o mostrando, porque este fue la verdad que descubrimos algunas cuestiones que tienen que ver con esto del manejo.
Y la anécdota viene así. Hace poco me llaman de Olavarría, un veterinario que es muy conocido y que maneja sorgo, y yo le empecé a contar esto de cómo manejar los forrajeros. Le digo, pero los forrajeros los tenés que dejar pasar, ¿no? Es lo que un poco la foto, ¿no? Y dejar pasar y que empezar a que coman caña, a que coman tallo. Porque en el tallo, ahora vamos a ver, nosotros encontramos que está la cuestión de calidad de alimentación. ¿Y dónde está? Está en lo que vamos a ver ahora, que es la concentración de azúcar. Y en este trabajo que hicimos con Erika, en realidad el trabajo empezó con sorgo encañado. Y con animales que eran novillos, no eran vacas. Así que animales con una condición de alimentación, con una condición de pastoreo, un hábito de pastoreo muy diferente a lo que es la vaca, porque son animales que tienen un comportamiento, digamos, selectivo, van buscando calidad, y bueno, y para eso tenemos el electrohilo, tenemos el mandinga, o ahora el agrotronic, o como se llame, el electrificador, que es la herramienta que los ganaderos tenemos digamos, económica y de manejo. Y acá habíamos comparado, no sé si se acuerdan, y seguramente que sí, los dos tipos de sorgo, el forrajero tradicional, que era el talismán, y el forrajero BMR, que era el talismán BMR. Y el mayor aprovechamiento, generalmente en una oferta muy grande se da, con un rechazo bastante grande también, más grande que en el tradicional que en el BMR, con un aprovechamiento del BMR del 77% para ese tipo de categoría. Y con el manejo que estábamos proponiendo, que eran sorgos pasados, encañados, y con el cambio de parcela bastante, digamos, exhausto, digamos, con un manejo intensivo, digamos, de rotación. Y acá está donde creemos que está la cosa. Nosotros decimos no, tenemos evaluado en realidad que a medida que el sorgo crece en ese tallo, lo que me va generando por fotosíntesis es un destino, que es el tallo, donde se destina ¿qué? La fotosíntesis, que se transforman en azúcares solubles. La fuente, que son las hojas, me generan, a medida que se siguen cañando, me empieza a acumular cada vez más azúcar. Los niveles son bajos, acá van a ver 3,5, 4, pero vemos que a medida que los sorgos crecen, y que tienen más altura, eso está medido en el tallo, la concentración de azúcar es mayor. Epa, ¿y qué pasa a medida que crece? La producción a medida que crece también es mayor. Entonces puedo llegar a entrar con un sorgo con 4.000, digamos 400 o 500 raciones, porque yo lo dejé crecer. Esto generalmente empezaría a manejarlo, digamos, el primer pastoreo lo voy a hacer 60 centímetros, o una cuestión así, no mucho más, porque es este periodo desde que emergió hasta el primer aprovecho, pero ya el segundo, que me empieza a pasar, que se pase. Pero tengo que empezar a obligar a los novillos a que consuman novillos o vacas, a que consuman esa caña, ¿sí? ¿Y cómo los obligo? Con el manejo, digamos, con el electrohilo, con la parcela diaria. ¿Y es lograble? Sí, es lograble. Puedo llegar a consumirme ese 70 y pico % de forraje, que si uno lo multiplica por 5, estoy juntando unas 350 raciones, ahí donde debo apuntar, y donde la performance, digamos, que es lo que se evaluó en este trabajo, de los animales fue muy buena. Mira, me comí la transparencia, yo pensé que tenía los datos, y después la buscamos y nos miramos los resultados de ese trabajo, pero estábamos en ganancias de 800 gramos por día, estuvimos en ese trabajo. Resumiendo con forrajeros, siembras tempranas, se aprovechan temprano, utilizar pastoreo rotativo, entrar con alto volumen de forraje como proponemos, alta carga, siempre, tanto con vaca, con novillo, siempre manejar, bueno, utilizar esto, ¿no? Pastoreo racional intensivo, los PRI, que tanto en pastura se están proponiendo por una cuestión de calidad. Bueno, acá sería exactamente lo mismo. Y los BMR sí tienen mayor calidad, entonces yo quiero ir a tener mayor calidad. La verdad que hoy hay una oferta
está el BL813, BL818, el Talismán BMR. La verdad que tienen hoy, por ejemplo, con San Pedro, una oferta muy grande de lo que es sorgo forrajero. Y la anécdota era que yo me quedé, me colgué, me volví a acordarlo de la anécdota, era que esta persona que me llamaba, que yo le decía, bueno, mira, tenés que comer los forrajeros de esta manera, porque estaban los azúcares, ahí está la calidad, y la cosa pasa por ahí, no por la hoja la verdad que ya ni proteína tiene cuando está en un sorgo de 1 metro, no tiene proteína, tiene niveles de 5, como mucho, 5, 5,5 de proteína, pero la calidad está ahí. Estoy con un animal ya que no necesita, no tiene requerimientos tan altos en proteínas como es un novillo o una vaca, digamos, con poquito, ella se las arregla bien, pero estamos necesitando ya más carbohidratos que están en el tallo. Y me decía, vos sabés que hace una semana de este consumo vi una charla de los uruguayos de línea que dicen exactamente lo mismo. Te digo, bueno, fenómeno con la gente de línea que propone comer los sorgos donde tienen la mayor calidad los forrajeros, que estén ahí encañados con el azúcar. Esa producción de carne es lograble, 350 kilos de carne por hectárea, o terneros más pesados porque tengo más leche, porque tengo más energía, etcétera, etcétera, etcétera. Reservas de sorgo para nuestra zona. Si es que viene un año tan complicado, niña, vamos tan pensando ya, y bueno, no pude hacer ahora porque los verdaderos los estuve comiendo a lo último y las pastulas también. Es probable que se puedan hacer si tenemos un otoño seco. Fundamentalmente, digamos, en la temporada donde se hace esta reserva, debería ser un otoño seco porque las andanas son andanas de mucho volumen, donde habría que dar la vuelta 1 o 2 veces, y la verdad que desmerezco todo esta reserva si tengo condiciones de mucha humedad. Esa es la verdad de la cuestión, pero ya hacia Carué, un poco más al oeste, la verdad que es una reserva que le hemos utilizado y le hemos medido. ¿Qué le medimos? Le medimos esto. Medimos forrajeros BMR tipo Talismán, forrajeros comunes y MOA. ¿Y qué encontramos? Que en proteína, por ejemplo, en proteína, sí, la barra azul, muy buena proteína lo que son los BMR. La MOA tiene tanto energía como proteína mayor, pero con menor volumen de un sorgo. Digamos, con menor volumen de forraje de un sorgo. Y la MOA tiene la otra particularidad o problemática, en este caso, de hacer una reserva con respecto a sorgo, es que esa calidad se cae rápidamente si se nos pasó de panoja, que es el momento ideal, o panoja ahí con un granito que quiere hacerle, ahí se cayó la calidad, y todo esto digamos, de pasar a tener muy buena proteína, 4, que es 4.2, digamos, pero se cae abruptamente a 3, 3.5, 3.7. Este sorgo forrajero era un sorgo forrajero tradicional, un sorgo que hoy prácticamente en el mercado no hay, pero era un sorgo Sudan, y sin embargo ya el BMR, el tipo del Talismán, ya era un sorgo más moderno, esos son sorgos de donde la calidad se sigue manteniendo, y se mantiene ¿hasta cuándo, gente? Se mantiene hasta que hela realmente muy fuerte y empieza digamos, ese azúcar se empieza a degradar, cosa que no es el momento donde íbamos a hacer la reserva. Pero vuelvo, una reserva de sorgo nos va a funcionar bien, nos va a dar muchos rollos por hectárea, siempre y cuando el momento de corte y con pronósticos, ¿no? Usemos los pronósticos, tenemos que tener una semana, 10 días, 15 días, le diría, 10 días seguro, sin pronósticos de lluvias de temporal. Digamos, puede caer algún agua, pero porque es importante en la confección el deshidratado y que todo ese azúcar realmente se quede ahí concentrado, y bueno, después voy a tener muy buenos consumos. Algunas consideraciones. Bueno, esto de planificación desde el día cero, sorgo genera alto rendimiento y alta biomasa, densidad, fertilización, cultivo ganadero por excelencia, aporte biomasa, aporte carbono, un poco cosas que veníamos
refrescando y que seguimos refrescando. Calidad de distintos sorgos. Seguimos con la calidad. Acá ya en verde. Digestibilidad, digamos, esto sería la energía. Por ejemplo, el green feed, con energías o con digestibilidades del 57, 58. Green supremo, un poquito menos. Pero están ahí, en realidad. Son sorgos que se dejaron hacia el final de la temporada y se le evaluó lo que es la energía. Proteína, Sugar Bowl con muy buena proteína, 8% de proteína de estos sorgos que van a ensilado. Green Feed un poquito menos, o Green Supremo. ¿Por qué? Porque son más fibrosos. Entonces la proteína, el Green Sugar Bowl es el que me está aportando grano. Parte de esa proteína, por ejemplo, me la está aportando el grano. Así que tenemos calidades buenas, son aceptables para lo que es una ganadería de cría, son muy buenas. Para una ganadería de engorde, seguramente que en algún momento vamos a tener que suplementar. Resumiendo un poco en la calidad nutricional, en digestibilidad, eso está y lo tenemos bastante evaluado. BMR son los mejores. Después los azucarados y doble propósito, mejor que los forrajeros. En proteína bruta, los sorgos azucarados en promedio estamos en 6, los BMRs en 8 y los graníferos, si realmente llegan a ese grano, en 10% de proteína. Así que un poco viendo, digamos, esto, es como yo voy a ajustar qué tipo de categoría, con quién lo voy a comer, un poco lo que veníamos refrescando y contando anteriormente. Un poco yendo ya al final de la presentación y de esta charla como un loro, encadenando distintos modelos de diferido, ¿no? El diferido es aquel recurso que yo dejo, lo estoy haciendo hoy, lo debería hacer tranquilo. Tranquilo significa el lote bien preparado, porque tengo una ventana bastante amplia de siembra para hacer las cosas bien. En cuanto a barbecho, en cuanto a control de maleza, en cuanto a juntar un poquito de agua para la siembra. Así que el diferido tendría que estar pensando en esto porque es un recurso que lo voy a comer, según en esta que vamos a ver, de encadenar distintos recursos, digamos, de sorgo para diferido, pero lo voy a empezar a comer como temprano en abril y lo voy a estar terminando como muy tarde julio, ¿no? Antes que empiece la aparición. Esa es un poco la idea. Mucho que ver, mucho que contar y mucho de aprendizaje estado de vaca. Un diferido no podemos comerlo con un estado de vaca, no podemos aprovecharlo con un estado de vaca muy, digamos, inferior, o no deberíamos entrar a comer un diferido con un estado de vaca del 1 al 5 con un estado 2, no, con ese vaca estado 2 no debería ir a comer un diferido. Sí, con un estado de vaca buena, 3, 3,5, 4 sería mejor, ¿no? Estar bien, con un rodeo bien al diferido. El diferido, por otro punto, el momento, que un poco lo comentamos, el forraje pueden ser BMRs, pueden ser forrajeros, hay que ver el momento, pueden ser doble propósito o deben ser doble propósito al momento hacia el final, ¿no? O los granitos. Bueno, y un poco el recurso que está preparado el diferido, en realidad es para lo que hemos nosotros evaluado, generalmente es para vaca. Si uno mira los requerimientos, ¿por qué digo hasta agosto? Si uno mira los requerimientos de vaca seca, preñada seca, en proteína y en aumento diario, digamos, en proteínas son bajos. Si quiero ganar 300 gramos, con 5% de proteína lo estoy ganando. Ahora, cuando ya tiene la vaca el ternero al pie y encima quiere ganar 300, 400 gramos, necesita 12% de proteína. No debería estar en un diferido porque esa proteína no la va a tener un diferido. Eso tiene que quedar bien claro. Y por otro lado, esto que estábamos diciendo, entrar con un animal que va a comer fibra, que va a comer una fibra según el momento del estado de cultivo de aceptable calidad o de muy mala calidad, y con un nivel de proteína bajo. Así que ya tenemos muchas herramientas como para ir tomando decisiones. La calidad que contamos, esto, ¿no?
seguimos con calidad, mucho énfasis en la calidad. Digestibilidad, ¿qué pasa en junio? Es mejor que en agosto. ¿Dónde se cae menos? En los doble propósitos. Eso es lo que yo quiero que quede. El doble propósito, lo que quiero en realidad que quede, es que es el sorgo que debería ser utilizado tardíamente o hacia el final del periodo antes que empiecen a parir, tener al pie las vacas. En proteína lo mismo. Junio tengo un nivel, en agosto el nivel ese es inferior. ¿Dónde menos se cae? En los doble propósitos. Bueno, y así fibras que aumentan y carbohidratos que caen. Todo va relacionado. Entonces, digestibilidad, proteína. Tengo los mejores parámetros hacia el principio y los parámetros más bajos hacia el final. Si yo estoy pensando en solamente usar, este es el modelito que habíamos armado alguna vez y los vuelvo a traer en todo sorgo, ¿no? Ya con un rodeo de vacas, y arranco con campos que están empastados ahora hasta prácticamente enero, con campos de agropiro o campos empastados, o puede ser otro recurso, o forrajeras, digamos, perenne, pero ya entro en febrero o marzo, con sorgos forrajeros BMR, con un chón ternero bastante más grande, hacia febrero-marzo, con mucha cantidad de raciones. ¿Y por qué digo forrajero BMR? Porque es el que tiene mejor proteína, mejor calidad. Voy a mejorar ese ternero grande porque voy a mejorar la calidad y la concentración de leche. No es que voy a aumentar, pero es probable que esa leche de esa vaca me mejore. Y el ternero al pie ya es rumiante en esa época, en ese momento. La verdad que también necesito un recurso bueno. Hacia abril-mayo me tendría que estar entrando, digamos, pensando 60 días, abril-mayo, de sorgos azucarados. Es cuando tienen la mayor concentración de azúcar, es cuando la tienen en la caña, en el tallo, y es donde yo debería estar ya abril-mayo con una vaca destetada, una vaca en buen estado, y una vaca, digamos, donde es un recurso donde si entraron en buen estado este recurso, la verdad que es una vaca que la voy a mantener y hasta la puedo llegar a mejorar en ese estado según abril. Les vuelvo a repetir, estos años no hay helado y los sorgos están súper verdes, van a tener una calidad bárbara. Una cosa que hablamos con Oscar a partir de acá, abril-mayo, que yo le decía, estamos manejando más los diferidos, se nota en el campo, se nota la gente que uno visita, los manejábamos bien en eléctrico, elegíamos los rodeos, eso no lo estamos haciendo el último año, y la verdad que los sorgos nos están dando resultados y nos critican a los sorgos diferidos, pero vuelvo a insistir que es una cuestión de manejo, no es una cuestión del sorgo. Los sorgos no cambiaron, los sorgos siguen los mismos, los sembramos igual, tienen la misma azúcar. Lo que cambió, me parece que empezamos a relajarse, nos estamos poniendo seguramente más viejos, con más canas y con menos ganas de trabajar, y es ahí donde le estamos errando al manejo de los diferidos. Entonces, una cuestión que vengo a traer y se las vengo a contar, el tema de los almuerzos. A partir de abril, mayo, hasta fin de la temporada, es empezar a comer los sorgos diferidos con almuerzo. ¿Qué significa el almuerzo? El almuerzo significa que la vaca entra a comer 4 horas sorgo y sale 20 horas a una ensenada cerca del agua, donde se la puede suplementar con proteína, se la puede suplementar con maíz, con cebada, se la puede suplementar en poca cantidad, si es que viene mal, y esa suplementación en realidad también lo que me va a hacer es va a seguir ayudando a mantenerla, a mejorarla y aprovechar al otro día ese recurso. ¿Por qué los almuerzos nos gustan tanto? La vaca en 4 horas, lo único que se dedica, ni al agua va a comer sus 12, 15 kilos de materia seca, porque sabe que a las 4 horas se le termina esa, y que vuelve a la ensenada a encerrarse 20 horas.
¿Por qué digo esto? Porque la vaca, si nosotros manejamos en parcela de 2 días, 3 días, lo que estamos viendo, y que no estamos relajados también en el manejo diferido, lo que estamos viendo es que la vaca en vez de tener una boca tiene 5 bocas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vaca, cuando la dejo comer una parcela de sorgo diferido, que es un alimento que ya vimos que no tiene la mejor calidad, empieza a caminar. Y con la pezuña, que son 4, 2 patas y dos manos, actúan como boca, me empieza a romper, me empieza a quebrar, me empieza a poner ese recurso que tanto me costó desde este noviembre, prácticamente 6 meses, contra el suelo, lo empieza a orinar, a bostear, y es un recurso que yo en vez de aprovechar el 75%, 70%, termino aprovechando el 20, el 30, el 40, 50, el mejor de los casos. Eso es lo que está viendo, lo que se está viendo. Y encima esa vaca no va a comer ese tallo que yo tanto quiero que coma, sino que solamente come hoja, y acá la vaca empieza a perder estado. Eso es lo que se está viendo, esto, por lo menos, no sé si con Oscar compartimos algo, pero es lo que se está viendo en los últimos tiempos. Y me terminan diciendo que un maíz hijo que da 200, 300 raciones, claro que tiene un poquito de choclo, la vaca está mejor. Y sí, seguramente que la vaca está mejor. Pero eso me dura mucho menos, tengo muchas menos raciones, y el tema pasa, vuelvo a repetir, por una cuestión de manejo. Entonces la propuesta es decir, bueno, empecemos a usar, que les voy a traer más información en otro momento, los almuerzos. Sistema de almuerzo, digamos, tipo, pero en realidad se trata lo mismo, lo que tenemos que poner un poco más de trabajo. Una persona que esté en el campo, o uno mismo que todos los días, ¿no?, vaya y le abra 4 horas y le cierre por 20 horas en la ensenada, donde se pueden dar sales, donde se puede dar suplementación proteica o energética, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto funciona hasta que empiecen a parir. Donde empiecen a parir, sí o sí necesito otro recurso de mejor calidad, de volumen, para que la cosa siga funcionando, porque ese animal va a estar pariendo, va a estar lactando, y encima a los pocos meses o a los pocos días, 30, 60 días, se tiene que volver a aprender. Así que bueno, esa era la anécdota de... bueno, ahí está el tema, esto creo que lo tenían, y está la proporción de uso, cómo iría para 100 hectáreas, tanta cantidad, tantas raciones. La verdad que este número siempre nos dio muy bien. En ningún campo lo hemos armado, así que se podría armar, y hay que tener voluntad y ganas de hacer distintos tipos de sorgo, bueno, pero es un modelito, en realidad uno lo traemos como modelo para decir, bueno, con esto se funciona, sí funciona. Bueno, muchas hectáreas se destinan a este tipo de reserva, los sorgos diferidos, ¿no? Los cultivares de ciclo se usan, generalmente son ciclos largos, tanto de forrajeros, BMR, o ciclos largos tipo DP, que son los graníferos, doble propósito. Green Sugar Bowl, por ejemplo, es un material que funcionaría bien acá. El control de malezas anuales o perennes, digamos, el barbecho me permite un barbecho largo, está relajado en el tema, ya le digo, tiene una ventana mucho más amplia los diferidos que lo que sería un sorgo forrajero o un granífero. Puedo ir como antecesor a una pastura, volvemos a lo mismo, ¿no? Y generalmente lo que tiene que quedar que en el diferido me tengo que relajar en el sentido que puedo atrasar fecha de siembra, que la ventana es más amplia. La herramienta, esto, ¿no?, que yo les contaba, la herramienta útil o de este último tiempo, que creo que va a mejorar la eficiencia de los diferidos, va a ser esto, los almuerzos. No puse almuerzo, puse cualquier cosa ahí, almuerzos, almuerzo. 4 horas de diferido y después 20 horas en ensenada. Un poco lo que proponemos, digamos, cuando trabajamos en verdeo, digamos, con recría, es 4 horas de verdeo y después el silo de autoconsumo en una ensenada, o a un tacho, ¿sí? Bueno, en el caso de la vaca, los diferidos, es 4 horas de diferido. La vaca va a tener una sola boca, no va a tener 5, digamos, que va a aprovechar un 70% de ese recurso. Y el tema es, ¿no?, alguien que, digamos, lo que propongo no es divertido, que es trabajar más.
Así que creo que por ahí habíamos llegado, más o menos unos 50 minutos, no sé, algo así, Oscar, o una hora. Y bueno, espero que no los haya aburrido mucho. Sí, Quedamos sí, para no, algunas preguntas. estamos en tiempo. Por ahí aprovecho para consultarte, Ariel, que bueno, incluso lo estuvimos conversando hoy antes de iniciar la charla. Por ahí una de las cuestiones de muchos productores que cuando ponen las vacas en el diferido, se nota a algunos días de estar comiendo ese recurso una necesidad de pasto verde, que en definitiva, bueno, una necesidad de proteína, y como que el animal medio que se aburre de estar ahí, pero donde lo sacás unos días al verde, después, bueno, vuelven otra vez con Sí, intensidad a comer bien. Habría hay que unos manejar. trabajos, sí, hay unos trabajos que nosotros lo tuvimos, lo tuvo Martín, que tantos años trabajó acá en la chacra, que él tenía ahí, había arrancado a trabajar con lo mismo, con 2 horitas de verde. La propuesta era 2 horitas de verde, una parcela al lado del diferido, 2 horitas de verde, y después proponía 22 horas de diferido. La verdad que mejora mucho, y no todos los días, mirá vos, lo llamativo. El trabajo estaba armado como para evaluarlo cada 3 días. Entonces, ¿por qué? Porque en el rumen de la vaca, comiendo esas 4 horitas de verde cada 72 horas, tenía la proteína suficiente para poder degradar todo esto otro que yo estoy proponiendo, ¿no? De comer esa fibra, ¿no? Pues en realidad después un forrajero o un azucarado es una fibra bastante, tiene bastante fibra, digamos, bastante alta. Y en los azucarados, ¿por qué pongo una fecha límite yo aprovechar azucarado? Abril, mayo. Porque en junio, muchos junios, a partir de junio, con las heladas intensas, lo que hemos visto que ese azúcar se pulveriza, se alcoholiza, y ahí sí, tenés fibra, aumenta la fibra rápidamente, y ese azúcar que era buenísimo hasta ese momento se transforma en alcohol y hay rechazo. Si estábamos en el 50% o estábamos en el 70% de aprovechamiento, cae un 30% de aprovechamiento ese diferido. Ahora bien, con esto del verde, la verdad que eso mejora esa digestibilidad. Digamos, es como si le diéramos un speller digamos, lo que yo propongo, digamos, un poco en el tema de los almuerzos, y bueno, no tenés ese verde, tenés un speller de alguna proteína natural, speller de girasol, por ejemplo, con poquito, con 500 gramos por vaca por día en esas 20 horas, la verdad que funciona muy bien. Y suplantás esa proteína que vos estás diciendo. Y lo otro que veo, y vuelvo a recalcar, esa vaca empieza a dar vuelta y a buscar verde, porque lo único que hace es comer hoja. Si tengo un doble propósito y la dejé 3 días, lo único que hace en el primer día me comió toda la panoja. Así que el doble propósito sí que lo debo comer diariamente. Debo comer primero, debo no, la vaca va a ir a comer la panoja, donde está ahí 1000 o 1500 kilos de grano, después te va o debería comerse toda la hoja, que ese es el comportamiento, y finalmente todo el tallo, pero con esa cantidad de grano, lo que logré es que todo ese recurso, panoja o grano, hoja y tallo, tenga una mejor digestibilidad, por esto que yo te contaba de los datos, y eso sí se da, una mejor digestibilidad de todo ese alimento. Entonces ese grano que si bien lo parte un poco con el diente y con la rumia, la verdad que sirve, y sirve mucho, y la vaca en ese caso, en esos casos puntuales, hemos hasta mejorado estado, pero la obligación es comer un diferido, doble propósito, diario. Que no vengan con 2 días, 3 días, porque no funciona. Tal vez eso que yo te comentaba se pueda mejorar cuando vos ponías que un buen antecesor era avena con vicia, por ahí especular con que tengamos después algún nacimiento guacho de avena vicia, o creo que vos tenías por ahí alguna Sí, experiencia nuestra experiencia, de claro, intersembrar algún verdeo cuando todavía el sorgo está chico, sí, este previendo año nosotros empezamos a el probar con verde esta, en el futuro. sí, nosotros el año pasado yo les había traído y ya teníamos algún datito,
La verdad que no nos gustó, este año lo volvimos a repetir, lo sembramos los sorgos con vicia, la verdad que la vicia no funciona, le ponemos 30 kilos, pusimos 20 kilos, pusimos 50 kilos de vicia y quedan unas plantas ahí flacas colgadas en alguna planta de sorgo. Para la foto está bárbaro, pero desde el punto de vista de lo que aporta es nada, muy poco. Entonces, ni presentamos los datos porque no, digamos, queda este comentario, que no seguimos trabajando en eso porque no va a funcionar. Pero sí lo que vamos a hacer este año, una es la que vos decís, la antecesora avena vicia, seguramente en algún momento después me aparezca vicia y algo avena, pero sí lo que vamos a hacer este año, que se hace en el maíz, se hace, es con una altina o con alguna de estas herramientas allá en febrero tirarle avena vicia. Pero para esto, ahí está el tema, ¿a quién se lo ponemos? ¿A un forrajero? ¿A un azucarado? No voy a entrar. Un azucarado en febrero va a tener 2 metros, ¿no? 1,80 m, no entras. Con avión, tampoco. Hay mucha biomasa, ahí no crece nada. Pero sí a un doble propósito. Así un doble propósito, pero donde yo lo trabaje con baja densidad, un doble propósito sembrado a 52, un doble propósito sembrado a 70, donde yo genere ese lugar de luz, ¿no? Que en febrero no lo va a tener, pero en marzo sí empieza a haber algo de luz con humedad, donde pueda desarrollarse, si no, tampoco va a desarrollarse. Eso es una hipótesis, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a probar. Lo mismo que se está haciendo en maíces, en sorgo. ¿Qué pasa? ¿Por qué funciona el maíz? Porque es lo que yo te estoy contando. El maíz funciona porque tiene un momento donde se secó todo y se secó rápidamente, entra luz y arranca lo que es el verdeo de avena vicia. En sorgo me quedan dudas si va a funcionar como funciona el maíz. Pero es una prueba que vamos a hacer porque sería realmente como que el recurso ideal para complementar esto que estamos hablando, ¿no? Proteína, fibra, grano. Perfecto. No sé si por ahí no estaba mirando en el chat, no hay, no veo ninguna pregunta, así que creo que ha quedado todo claro. No sé si vos tenés algo más para... No, simplemente vuelvo a agradecerles a ustedes, a la gente de San Pedro, que siempre armamos estas charlas y nada, y después cuando quede la grabación me la pasan y seguimos haciendo difusión, que tanto nos gusta y es un poco el rol, ¿no? Así que, y que tengan éxito con los sorgos, el 2021. Está bien. Bueno, Ariel, de parte de la firma Unigrande, Gregorio Verasturi SRL, bueno, agradecerte tu predisposición para esta charla que brindamos a nuestros clientes y bueno, a todos aquellos que se conectaron, agradecerles su tiempo dedicado a esto, creo que fue muy interesante. Y bueno, obviamente a nuestro proveedor, el criadero Don Pedro, y a nuestro representante comercial Rubén Müller, bueno, los agradecimientos correspondientes por acompañarnos en esta patriada. Así que bueno, Ariel, nuevamente muchísimas gracias y bueno, cuando lo consideremos oportuno te volveremos a convocar. Bueno, gracias Oscar, un abrazo grande. Bueno, un abrazo. ¿Eh? No son saludos. Chao, Juli. Chao. Gracias. Bueno, voy acá a finalizar, ¿no? Estoy silenciado. Silenciar para todos.